Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día? Hoy día vamos a trabajar sobre el análisis de parámetros en una función. Para ello vamos a ingresar a la página GeoGebra. No sé si pueden acceder, aquí está el link, este archivo está en el aula, publicado en la parte de su taller, y vamos a acceder a la plataforma GeoGebra, la plataforma online del GeoGebra. GeoGebra es una aplicación que permite la manipulación gráfica, algebraica, numérica, y en este caso lo vamos a hacer mezclando lo algebraico y lo gráfico, ¿de acuerdo? Entonces, en esta página principal vamos a darle clic aquí a iniciar calculadora. Voy a dar clic aquí y los voy a esperar hasta que me confirmen que todos están en la plataforma, en GeoGebra. ¿Ya? O quien tiene dificultades, que lo haga saber. Que no pueda acceder a la plataforma de GeoGebra, lo dice, lo escribe o lo habla. ¿Ya? ¿Listo, listo? Listo, profe. Perfecto, perfecto. Ingrese, lo esperamos, es fácil acceder, solo haga clic en el link o escriba geogebra.org. ¿Listo? ¿Hay alguien que tenga problemas para acceder al GeoGebra? Estamos entrando en la Matrix, exactamente. ¿Hay alguno de ustedes que no conocía GeoGebra? Bueno, ya le aplicamos un cuestionario, ¿cierto? Y algunos dijeron que no lo conocían, ¿está bien? ¿O con ustedes no hicimos el cuestionario? Está bien. Lo vamos a hacer. GeoGebra, bueno, es esta plataforma, tiene una versión que se puede descargar al computador o al teléfono, ¿sí? Y permite más o menos lo mismo, ¿ya? Se pueden hacer cosas muy entretenidas aquí, se pueden programar, se pueden hacer applet, lo va a aprender en TIP, ¿ya? En el curso de TIP. Entonces, aquí necesitamos ver que tenemos tres partes. La vista algebraica, aquí al lado izquierdo, la vista gráfica, que es el plano cartesiano, ¿cierto? En donde usted puede moverse a través del plano, o hacer zoom, zoom out, zoom in, ¿ya? Y tiene un teclado para ingresar cosas, ¿ya? Números, letras, funciones, ¿ya? Teclado alfanumérico o caracteres especiales, ¿ya? Entonces, nosotros nos vamos a quedar con, bueno, estos dos, el ingreso de funciones o el ingreso de numeritos, ¿ya? Pero también sirve el teclado del computador o del teléfono donde esté trabajando, ¿de acuerdo? Aquí cierra la vista del teclado, pero la puede recuperar de la parte inferior izquierda. En la parte izquierda tiene la vista algebraica que le decía yo, que en donde va a poder ingresar lo que quiera ingresar, ¿ya? En este caso, nosotros vamos a utilizar eh, las herramientas de parámetro o deslizador y el ingreso de funciones, ¿ya? ¿Cómo ingresar una función aquí en GeoGebra? Bueno, muy fácil, la escribe tal como la escribiría en un papel o en cualquier otra parte. F de X, así, ¿ya? F indica el nombre de la función y entre paréntesis la variable de la función. Y expreso o escribo la expresión algebraica de la función, ¿ya? Por ejemplo, 2x más 1, ¿ya? La más fácil, 2x más 1. Fíjese que conforme voy registrando o anotando expresiones algebraicas en la función, se va graficando inmediatamente la función que corresponde. Aquí estoy graficando la función constante igual a 2. Y le pongo 2x, estoy graficando
ya directamente la función 2x. Y si le pongo más 1, estoy graficando la función 2x más 1. ¿Ya? Estos puntos de aquí no los puedo mover, pero sí puedo cliquearla y se va a prender acá, se va a marcar en gris. ¿Ya? Puedo cambiarle el color a la función, a la recta, ¿sí? Y aquí se asocia al color que está. Por ejemplo, voy a ponerlo en azul, ¿sí? Y ahí cambió a azul el color característico de esta función. Si quiero ingresarla pero que no aparezca, simplemente la desmarco aquí y desapareció de la vista gráfica, pero sigue estando ingresada mi función dentro de mi plataforma de trabajo. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Cómo ingresar una función? Listo, chequeado. ¿Alguna pregunta? Inténtelo, inténtelo. ¿Ya? ¿Cómo escribir, por ejemplo, potencias? Fácil, con el símbolo correcto, ¿sí? De su teclado, o si no, lo escribimos aquí al ingresar funciones. ¿Ya? Tenemos base E, base 10, o al ingresar números, tengo la posibilidad de escribir una potencia donde la base es cualquiera y el exponente es cualquiera. Fracciones, qué buena. Fracciones, bueno, no está aquí, pero simplemente 1 dividido por 2. El dividido, el slash en general de los teclados está sobre el 7. ¿Ya? Y por ejemplo, 1 partido por 2x. Y fíjese que lo escribí y no me lo dibujó. ¿Por qué será? Que no lo dibujó porque no está cliqueado para dibujar. Entonces lo voy a cliquear, ¿ya? Entonces voy a escribir la función 1 dividido en 2x y le doy enter y ahí me grafico directamente mi función 1 partido por 2x. ¿Está claro? ¿Cómo ingresar funciones, fracciones, raíces? Para ingresar raíces, tiene aquí la opción de ingresar raíz, ingresar valor absoluto, ¿ya? Las funciones que quieran, ¿ya? Tiene un montón de características o herramientas que utilizar. Aquí nosotros vamos a usar solo 2. La otra característica que vamos a utilizar, bueno, aquí, por ejemplo, en los 3 puntitos le dan las opciones de ese objeto. ¿Qué opciones tiene? Ver la tabla de valores, 2 puntos, borrarla o configurarla. En la configuración es la configuración de cómo aparece, de cómo se llama. Yo puedo ponerle el nombre, puedo ponerle otro nombre. La función Gonzalo. ¿Ya? Y cierro y ya está. Puedo poner aquí, mire, aquí apareció el rótulo de la función. Y lo puedo mover. ¿Ya? Y si le cambio el color, me va a cambiar el color de todos los rótulos. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, 3 puntitos, configuración. Yo no lo quiero, lo borro. Y se fue. Puedo deshacer y lo recupero. ¿Ya? Rehacer, borrar. ¿Alguna duda hasta ahí? Esta es la Vamos bien. guía express de GeoGebra. Ya. Segundo objeto, el deslizador o parámetro. En su GeoGebra, escriba la letra A o mayúscula, ¿ya? Y apriete Enter. ¿Qué pasa? Dígame qué pasa cuando hace eso. Ingresé aquí la letra A y apreté el Enter. ¿Qué ocurrió? Sale como una barra para deslizar. Mire, A y Enter, apreté una barra para deslizar. En la vista gráfica no pasa nada. ¿Por qué? Porque cuando yo hago eso, estoy diciéndole a GeoGebra que considere el A como un parámetro. Y el parámetro se va a mover entre menos 5 y 5. Si quiero cambiar este rango, voy aquí a la configuración, 3 puntitos, configuración, y en la opción de deslizador me dice el máximo y el mínimo. Usted ya sabe lo que es el máximo y el mínimo. Y le doy Enter y cierro. Y ahí tengo ahora mi deslizador entre menos 20 y 20. Fíjese que va avanzando según una escala, que también la puedo configurar. Configurar deslizador y
el incremento. Por ejemplo, yo quiero que incremente de 1 en 1 y le pongo 1. Entonces ahora voy a avanzar solo en los enteros. ¿Ya? Aquí aparece un botón de play que lo que hace es mover el deslizador automáticamente. Fíjese. Le di play y se movió. Y llega y se devuelve y hace ese movimiento. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta sobre esas dos herramientas? Ingresar funciones, Sí, ingresar ese parámetros. parámetro, ¿cómo lo podemos usar? Ahora viene. Este es el taller. En GeoGebra vamos a definir una función f que vamos a llamarle original y una función AF por BX más C más D con los parámetros A, B, C y D. Entonces, vamos a ingresar a GeoGebra, todos ustedes están ahí, y definir los parámetros A, B, C y D. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hice yo aquí? Solo definí el parámetro A. Usted tendría que definir el parámetro B, Enter, C, Enter, y así, hasta el D. Y Enter. Hágalo, por favor. Me avisa cuando esté listo. ¿Ya lo tiene? Sí. Perfecto. Una vez que haya ingresado estos 4 parámetros, ¿ya? Vamos a ingresar una de las siguientes funciones. Fíjese, aquí tiene 8 funciones. X cuadrado, X cubo, valor absoluto de X, raíz de X, 2 elevado a X, logaritmo en base 2 de X, la función identidad X y la función raíz cúbica de X. ¿Ya? Elija una, cualquiera, pero una sola. Y la ingresa como f. F de X igual y la función que quiere. ¿Ya? Yo voy a trabajar con X al cuadrado. ¿Cómo se hace el cuadrado? Insisto, con el botoncito, o sea, con el gorrito. ¿Ya? Y si no lo tiene, va al teclado y aprieta esa o esa y la ingresa. ¿Profe? Y una vez que tengo eso, le doy Enter para tener mi función. Esa va a ser mi función f, va a ser mi función original. Le puedo cambiar el rótulo a la función f, le voy a poner nombre original. ¿Ya? Y listo. Entonces aquí tengo mi función original. ¿Estamos? A ver, en el chat dice, profe, se me cayó internet. ¿Me explica de nuevo cómo ingresar el A, B, C y D? Sí, pues Pablo, muy bien. Mira, vamos a borrar el D. Y para ingresar un deslizador, simplemente escribes el nombre o la letra del deslizador. La letra y Enter. Y lo pone inmediatamente. ¿Ya? Sí, es lo mismo. F de X o Y es lo mismo. ¿Ya? Pero sugiero poner F de X. ¿Ya? Para verlo como la función. Porque vamos a hacer una compuesta de funciones. Ojo con eso. ¿Cómo se hace para ingresar la raíz cúbica? En el teclado aparecerá en las funciones este icono, en donde puedo ingresar el índice de la raíz y la cantidad subradical. ¿De acuerdo? Ya. Una vez que ingresó su función, que esta es la función original, las instrucciones definir ahora una función a por f de x, o sea, f de bx más c más d. Es decir, va a poner una función g de x que se va a definir igual, ¿ya? En base a los parámetros a, b, c y d que ya ingresamos y la función original. ¿Ya? Ya, en realidad no tendría que haber puesto f nomás. ¿Ya? Esta es nuestra función f. Entonces, escribimos a, ojo que el parámetro está en mayúscula, quizás lo ingresó con minúscula, pero tiene que ser la misma letra. Si lo pongo con minúscula, no me lo va a reconocer como el parámetro a. ¿Ya? Entonces yo lo incorporo con mayúscula y mire, voy a equivocarme intencionalmente. Ahí. Aquí me tiró un error.
Dice, algo no está bien. Por favor, revisa tu entrada. A ver, Pablo dice, profe, es que me refería a eso de dar parámetros. Esa parte me perdí. No, Pablo, activa tu micrófono, no te entiendo lo que quieres preguntar. Ah, es que entendí cómo ingresar A, B, C, ¿Ya? pero eso de que sale el abajo, esa línea con el puntito negro y que le sube y lo Esta. baja, eso no entendí cómo. No, pues si tú ingresas nomás y le das enter, te aparece la línea solo. ¿Sí? ¿Ves? A mí no me apareció. Ya, pero voy a investigar. Cualquier cosa después veo la clase. Mira, No se preocupe. mira. Ya, vamos a borrar esto. ¿Ya? Mira, pongo la letra. Dime una letra. La letra P de ¿Sí? Pablo. P mayúscula. Ya. Y le doy enter. ¿Sí? ¿Y eso no? Pero a mí no me aparece al tiro eso, a lo mejor porque puse texto, puede ser. Ah, sí, pues. Todo tiene que ser así. Con... ¿Y en los tres puntitos, te parece? Espérame. Eh, No, profe, siga, no, yo investigo, no lo quiero atrasar. Ya. Ok, entonces borramos este que no nos sirve y se fijan que yo me había equivocado. Entonces al ingresar puse A, F de B, de P, X, más C, cierro, más D. Y ahí está, y me dice algo anda mal. Claro, y cuando yo lo escribí así, el B lo reconoció como un parámetro diferente al B mayúscula. ¿Ya? Entonces voy a modificar mi fórmula, le pongo todo mayúscula y borro este minúscula de aquí y me sigue dando algo mal. Lo malo está aquí, entre la A y la F. Tengo que ponerle una multiplicación. La multiplicación puede ser solamente un asterisco. ¿Ya? Y ahí está. Y ahí ingresé, fíjese, una función G, que es esta F con los parámetros A, B, C y D. Confirme que lo pudo hacer. Confirme. Confirme significa, sí, profe, lo pude, estoy listo, ya vamos. Sí, profe. Ya. Los parámetros los dejamos en 5, como quiera. Puede modificarlo, puede dejarlo entre menos 20 y 20, ¿ya? Pero tome números positivos y negativos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea de los parámetros? Y lo entretenido de esta cuestión es que si yo muevo este botoncito, fíjese, el A vale 6, si lo muevo al 10, cambió directamente aquí, en la G, a la igual a 10. Y también cambió la gráfica. Entonces, si yo muevo el A, fíjese lo que pasa con la gráfica de la gris esta. Ahora lo voy a poner en rojo. Me gusta la configuración, ponerle color, vamos a ponerle rojo a la gráfica de la G. ¿Por qué? Porque era ese. Configuración. Aquí color rojo. ¿Ya? Entonces, voy a mover el A y se va a cambiar. Y esto lo voy a poner en verde. Ahí está. Entonces, voy a ver qué es lo que pasa cuando modifico estos valores de A, B, C y D con esta función nueva versus la función original. ¿Se entiende la idea? Entonces, lo que tiene que hacer es modificar los parámetros A, B, C y D uno a la vez y decir en qué incide que se varíe el parámetro A, el B, el C, el D. ¿Ya? Para eso tiene 20 minutos, 25 minutos. ¿Ya? Vamos a jugar. Profe, ¿Qué? está súper interesante. Sí, pues, sí sé que es interesante. Pero es más interesante descubrir estas cosas que usted va a decir, oh, y esto es lo que pasa con el A, oh, esto es lo que pasa con el D. Y a lo mejor ya lo han hecho, pero no se habían dado cuenta de lo que hacía de verdad. ¿Alguien tiene algún problema, alguna dificultad con
con el GeoGebra? Ya, Andrea, ¿qué pasó? Active su micrófono, escriba, para poder ayudarle. ¿Me escucha bien? Ahora sí. Ya, tengo una duda respecto... Ay, pucha, justo aquí todo el... Ah, Dejo de compartir. Pero en la función g de x, abajo sale una flecha y una función así como 11, paréntesis, sí. 1 por x más ya. ¿Eso de dónde lo sacó? Eso no lo saqué yo, lo dio el GeoGebra cuando yo ingresé la función a f de bx más c más b. Y Ah, entonces quizás lo hice mal, porque cuando, no me parece lo de abajo. cuando di el enter, Ujú. el GeoGebra asumió que ese a era el valor de a que tengo aquí arriba, el b, el c y el d eran los parámetros que ya tengo. Ah, ya ¿Ya? voy a Mire, arreglarlo. yo voy a dejar de compartir, Andrea, y le voy Ujú. a autorizar para que comparta usted y veamos qué está haciendo. Ya, ¿Ya? Así que comparta pantalla y ya dame un segundo. le ayudamos. ¿Se ve? ¿Sí? Sí, sí, sí. O sea, se está cargando. Ya, perfecto. Ah, ya. Tu problema entonces está en la G. Sí. En la G, pon después de la A un asterisco. Ujú. Aprieta ahí, da un clic. Aquí. Aprieta un. Sí, da asterisco. Ah, Ahí sí. ahí está, po. Ese Ya, era el problema. listo. Ya, gracias, profe. Ya, ahora, Andrea, no te muevas. Ah, se Ah, fue. ¿la puedo compartir? Ya, Sí, al vuelve tiro. a compartir. Al tiro, al tiro. Ya, ahí sí. Ya, Andrea, mueve el parámetro A, el B o el C, o elige uno. Elige Ahí uno está. y ve qué es lo que hace. Ya, Andrea, Mm. ¿qué hace el parámetro A en esta función? Piensa que la función Eh, f es la función original, ¿ya? la cambia como de orientación. ¿Solo eso? ¿Y qué significa cambiar de orientación ahí? O sea, por lo que hemos visto, o sea, tanto orientación no, la puede también como, ¿cómo decir esto? Que esté más, sea más angosta o más ancha. ¿Ya? En la ecuación cuadrática se ve, claro, cuando el A es positivo o negativo, cambia la orientación. Y No sé si aquí, estoy... mire, Richard dice la vuelve negativa o positiva. Y Laura es un poquito más técnica y dice la concavidad. Matías La dice concavidad, claro, concavidad o exactamente. convexa. Sí, precioso, hermoso, es bello. Sí, Esto eso es mismo. sublime. Además de la concavidad, que es que apunte hacia arriba o que apunte hacia abajo, ¿cierto? Hace otras cosas el A. Y usted lo identificó, usted lo vio. A ver, deslice el A. O alguien más puede decir qué otra cosa hace el A. La amplitud. La amplitud. Esto de estar más abierta o más cerrada las ramas, ¿cierto? Ujú. ¿Y cómo puedo relacionar esa amplitud al valor A? O de una manera más precisa. Ya sé lo que hace, pero ahora la pregunta es, ¿cuándo lo hace? ¿Cuándo cambia de concavidad? ¿O cuándo hace este juego? ¿Cuándo la cierra o cuándo abre la rama? Laura dice cuando está cerca del cero. ¿Qué tan cerca del cero, Laura? No sé, perfecto. Para eso lo vamos a descubrir. ¿Cómo lo descubrimos? No tengo idea. No, no, sí sé. Mire. Mire lo que está haciendo Andrea. Andrea está tratando de dejarla igual a la función original, ¿cierto? Claro, para que sea igual a la función original, necesito que el D sea 0, el C sea 0, el B tiene que ser 1. El B tienes que moverlo hasta el 1, ahí. Y ahora solo mover el A. Entonces, ahí nos vamos a fijar cuando está dentro de la función original, o sea, más flaca, y cuando está fuera de la función original, o sea, más gorda, más abierta, ¿sí? ¿Cuándo ocurre ese cambio? Laura, ¿lo puedes identificar? Andrea, ¿lo puedes identificar? ¿O alguien más? Cuando es diferente a un número natural. No necesariamente. Vamos, sigamos probando. Mire, Andrea, aprieta el play ahí en el A.
Mire lo que está pasando. No lo... Déjelo solito. Mire los valores de A y mire la gráfica. Observe lo que pasa y concluya. Ahí voy, en el menos. Ahí pasé a los positivos. Hay un momento en O que... sea, ¿eh? que Mire, mientras mayor sea el valor de A, más pegadito está la recta ahí, y mientras menor sea, hasta que llegue a los negativos se va a dar la vuelta y se va a empezar a agrandar o achicar. ajá, ya, sí. Pero hay un rango ahí. Mire, ponga, Andrea, ponga en los 3 puntitos, póngale pausa, 3 puntitos en el A, propiedades, deslizador, al lado, ahí, deslizador, mínimo, póngale 0. Y olvidémonos de los negativos por un rato. Y ahí crucecita va a cerrar. Ya, y póngale play. Al A. Ahí está. Estamos solo trabajando con los positivos. Ahí se hizo más flaca. Fíjese. Empezó a crecer el A y se está haciendo más flaca. Sigue pegado. Ahí. Bajó, bajó. Y hay un momento en que se sale de la función original. ¿Qué momento es ese? En 0. Cero. A Una ver, línea horizontal. en 0 sí, es Sí, una porque línea ahí la horizontal. función se indefine. No se indefine. Se multiplica por 0 ¿Cómo que no, profe? y da la función 0. Está a 0. Mira, Ahí se diría que no Ah. tiene pendiente, o sea, no es pendiente en realidad porque es una parábola, pero Andrea, ¿cómo se dice Está en ahí? 0. ponle A igual a 0. Se transforma en 0. Se transforma en la función 0, pues si estoy multiplicando todo por 0. ¿Qué hago, profe? A igual a 0. Acá abajo, ¿no? No, en el deslizador A lleva el puntito negro hacia la izquierda. Ahí, Ahí. Fíjate, una constante. una constante igual a 0. Claro, porque fíjate cómo está definida la función G. La Ujú. función G está definida como A por F. Y si el A vale 0, sería 0 por F. Y cualquier cosa multiplicada por 0 es 0. Entonces la función G es la función 0. ¿Ya? Ahora, Pero, profe, ¿no ¿eh? dependería de la D? De la B, No, la D, de dedo. dedo. Sí, claro. Sí, también. ¿Qué hace la D? Creo que lo mueve horizontalmente. No, verticalmente. Verticalmente. Esa es fácil de verla. La mueve verticalmente. ¿Ya? Sí. Eh, la tarea ahora, en estos momentos, es tratar de descubrir en qué momento esa gráfica G está por fuera de la función original y en qué momento está por dentro de la función original. Y para ello podríamos... A. ¿Ah? Con el A, sí, con el A. Que tendría que volver a su valor original y todos esos números mayores a ese se empieza a ir hacia adentro. No entendí nada, Sabrina. Es De nuevo. que cuando está está igualita, cuando está igual. Sí, ¿Cuándo ¿cuándo está ocurre? igual? Cuando es igual a 1. Ya, entonces del 1 en adelante se empieza, o sea, de todos los números mayores que uno hace que se vuelva más angosta. Ah, mira, sí. ¿Y menores que 1? Ahí llegamos al 0, se vuelve recta y cuando es negativa es lo mismo, solamente que hacia abajo. Ya, ¿están de acuerdo con lo que dice Sabrina? Mira, en el deslizador... Ah, ya. Porque ahora cuando va a ser del -1 ¿Mm? hasta los valores más pequeños, si no me equivoco, sería por ejemplo el -2, ahí se empieza a hacer más hacia adentro. Ya. Mira, pon, Andrea, del -2 al 2 como intervalo del A.
Y el incremento, ponle de 0,01. Ya. Y ahora ponle play. Fíjate, ahí en el 1 se produce el cambio. Y cierto, como dice Sabrina, en el 1 se produce el cambio cuando son más chicos que 1 y cuando son más grandes que 1 está la diferencia. Ahí, más grandes que 1. ¿Ven? Y ahí, más chicos que 1. Y con los negativos pasa lo mismo, pero para abajo. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que hace el A? Ahora, ¿pasará lo mismo si yo cambio de función? ¿Alguien hizo esto con otra función? ¿Con el logaritmo, con la Yo raíz? lo estoy haciendo con la de valor absoluto. Ya, Sabrina, compártenos tu pantalla con valor absoluto. Gracias, Andrea. Sí, pues, súper brusco. Omar lo leo con acento ¿Se ve? argentino. Sí, ya, Sabrina, Ya. póngale play. Pero es que mejor play, porque si no me voy a demorar un montón. Pero yo puse muchos valores. Ah, porque le pusiste entre el menos 10 y el 10. Pon Sí, igual el mismo rango entre el menos 2 y el 2, también de 0,1. al menos 2 al Y 2, 2, ¿cierto? ¿sí? Y el incremento, Puede ser 0,01. Ya. ay, no sé si se guarda o no. Sí, ponle, sí, se guarda. Ponle la crucecita. Ahora va a cerrar. Ah, sí, ahí está. Pero tengo su pantalla ahí. Ya. Ahí está, más grande que 1. Ahora se va achicando hasta que llega al 1 y es igual. Y después cambia. No sabía que la de valor absoluto se podía hacer hacia abajo también. Sí, pues, Que como siempre. es lo mismo. Esta concavidad, ¿cierto? Que le llamamos a la cuadrática, también la tiene el valor absoluto. ¿Sí? O está apuntando hacia arriba o está apuntando hacia abajo. Si es que lo multiplico por un número negativo, claro, las imágenes van a ser todas negativas ahora. ¿Sí? Ay, que está por fuera. Que si lo veo acá abajo donde está la G, está por fuera multiplicando. ¿Sí? ¿Se Que ve? estuviera dentro y sería diferente. Ahora, ya, bueno, ya sabemos lo que pasa con el A. Veamos alguien si hizo con el logaritmo, por ejemplo. ¿Ya? O ¿Cómo con después dos. Pero, compartir? profe, Ahí está. Ya, la Richard, repeludo. comparte. Ya. Ya, lo mismo. Ponle play, dinos qué pasa, Ya lo ve, profe. cuáles Está son tus viendo. conclusiones. Mi conclusión es que no puedo dejarlo como la original, profesor. ¿Cómo que no? Cuesta mucho. No, no puedo. Me Ahí, cuesta mucho, profe. ahí, suelta. No, A ver, lo dejo en 1. en uno. Una fracción, una mínima Ahí. ahí. El B, 0. No, el B1 también. Ya, a ver. Yo creo que no va a quedar como el original, profesor. 1. ¿Qué pasaste? Ahora, Ahí, suelta. ahí. Oh, No, me pasé un poquito. Disculpe, profesor. No es no, mi tranquilo, intención. está bien. No, ¿Y puedo moverlo así? no, No, se ¿te mueve pasaste? demasiado. Ahí, Ahí. suelta. No, te pasaste con el A B. ver, profe, espérame. Deslizador, incremento de 1. Ya, bien. Y ahí debería moverse en 1. Sí, ahí Ya, está. perfecto. Bien, bien, Igual lo dejo Richard. en 1, el de abajo también. El C en 0 y el D en 0. En 0. Y el D en 0. Ahí. B. Sí. Mire cómo queda. Look. Ahí. Ah, pero claro. ¿Por qué? Porque fíjate cómo estás definiendo la función G. La función G le pusiste A
por la función original y luego por Sí. un factor. Ese bx más c es el argumento de la función original. Ah, lo estoy multiplicando 2 veces. Sí, o la estoy multiplicando, no la Que estás evaluando en. soy re Ya, entonces loco. ahí pone paréntesis, no, b mayúscula, X x más c, más C mayúscula, y afuera más d. más. Ahí sí, Ahí. enter. Ahí sí que sí. Eso era. Con razón estaba tan complicado. No entendía nada, profesor. No, ya, ahora sí. ¿Qué hace Me la A? disculpo. El A define la amplitud. No, esto no es amplitud. Sí, también, no, también es la amplitud. Lo que pasa es Es que ahora no lo vemos dentro o fuera de la parábola, sino que lo vemos así como para el lado. Se ¿ya? desplaza en el Incline su cabeza. eje Y. Sí, ¿Cómo se siempre. desplaza en el eje Y? El A se desplaza en el eje Y. Habría que pensar, ¿por qué vemos ese movimiento en el eje Y? Porque es logarítmica. Pero en la cuadrática también pasaba lo mismo, pues también se pegaba al eje Y o se alejaba del eje Y, ¿cierto? Sí. Pero esta, ¿cómo se llama? Logaritmo se llama. Pero esta no toca el eje Y. ¿O no? No lo toca. No lo toca. Ya, en el chat o en el micrófono, abran su micrófono, abran el chat y diga, ¿qué es lo que hace la A? Sí, ya sabemos lo que hace con la parábola y con el valor absoluto, pero ¿le hará lo mismo aquí al logaritmo? Igual Mire. está haciendo que se expanda, o sea, que se haga más como abierta esa curva. Y si se vuelve negativa, también se da la vuelta, cambia sentido. Sí. El A tiene el mismo rol en todas las funciones. Entonces, lo que podamos observar en valor absoluto, en la parábola, tendríamos que poder observarlo aquí también. ¿Ya? Incluso en la X sola. Incluso en la X sola. ¿Ya? Ya sabemos que el A, cuando es más grande que 1 y cuando es más chico que 1, produce algo. Y cuando es positivo versus cuando es negativo, produce otra cosa. El A influye de dos formas en la función. ¿Podría decir en cuáles son esas dos formas? Amplitud y concavidad. Amplitud y concavidad. Buena síntesis. Bien, Sabrina. Sí, certera. Ya, pero es igual lo que te había preguntado, así como, ¿por qué sería? No sé. ¿Por qué cree usted? No sé, pues, si por eso le pregunto. Sí sé, pero piénselo un poco. A ver. Mire lo que hace el B. ¿Qué hace el B? ¿Lo ve, profesor? Ya. Mire, sin define. ¿O qué pasa ahí? ¿Cómo? ¿Desapareció? ¿Por qué? Porque desaparece el equipo. Ahí sí se define. Ya, a ver. ¿Por qué pasa eso? ¿Alguien sabe? Por lo que dijo el Richard. ¿Qué dijo el Richard? Que se perdió la X, se perdió nuestra variable. O sea, no es la variable, ¿o sí? Ya, pero hay una cosa más técnica ahí. Alguien podría decirlo así, más técnicamente, no es un se perdió la X. Se indefinió. Se indefinió. Es que por logaritmo de cero, o sea, logaritmo... Eso es, Creo que dije mal la palabra y no sé por qué. María Francisca, no me acuerdo bien. ni cómo se pronuncia. ¿Cuál palabra? Indefinió, como que me suena rara ahora. Está bien dicho. Ya. María Francisca, usted dijo algo muy bueno. Que el logaritmo de cero se indefine en los reales. El logaritmo de cero no está definido en los reales, claro que sí. Entonces, cuando el b es 0, sería 0 por x, y eso siempre le da 0. Sería el logaritmo de 0. Y eso no está definido, no es parte del dominio de la función. Profe, tengo una duda. ¿Ya? A ver. ¿Qué pasa si la b es 0, pero la c es distinta de 0? Igual ahí tendría como adentro. Espérese, no lo haga. Pensémoslo teóricamente. ¿Qué tendría que pasar?
Si la B es 0 Eh, y la C es distinta de 0, ¿qué va a pasar? ¿Un logaritmo constante? Algo así, ¿no? Sí, pues sería una constante nomás. Sería el Ah, logaritmo de un número. Ya, Richard, haz la simulación. Pon el C. estoy nervioso. Ya, tranquilo. Ahí está. B y Nunca el pensé C. que este momento Mire, llegaría. es una Oh my constante. God. ¿Por qué? ¿Y por qué sube y baja? Mire. ¿Por qué sube y baja? Qué Uy, buena ¿dónde pregunta. se fue? Se fue al... Claro, no puede ser negativa. No, pues no puede ser negativa. Dominio de la función. Qué importante conocer el dominio de la función. No le puedo poner C negativo, ¿cierto? O sea, sí podría Sí, ponerle C negativo, pero con un B distinto de 0, claro. ¿cierto? Porque si lo pongo ahí, parece que sí. Ahí se mueven y. A ver, mueve el C. Mire, mire, mire. Hazle zoom ahí cerca del 0. Por supuesto, profesor. Ya, muevo el C. Sí, mueve el C. Mira, mira lo que pasa con el C. Un Pon- traslación horizontal. se desplaza horizontalmente. ¿Por qué ¿Y se por qué cuando desplaza? es positivo se va hacia los negativos? Qué buena Explíqueme. pregunta. Ya, responda a esa pregunta. ¿Por qué? Si pongo C Explíqueme. positivo, se va a los negativos y al revés. Mm, Hazle más zoom en el 0, Richard. voy. Los demás están siguiendo esta discusión, ¿cierto? Están ahí pendientes, están jugando con el GeoGebra, están sacando conclusiones. No, yo prefiero ver la explicación de acá que estar jugando con el geo. Ya. Entonces haga preguntas, intente responder a las preguntas que estamos haciendo. Pucha, profe, me pilló. No sé cómo explicar el por qué. Creo que ahí tendríamos que ver qué tiene que ver la X en la original, ¿no? Sí, sí, muy bien, sobrina. A ver, Omar Cerda dice, el mío no quedó igual, pero por la nada misma. ¿Cómo es eso, Omar? Abre tu micrófono y explícanos el problema. Que, por ejemplo, a ver, es que es difícil explicarlo, pero al verlo, justo cuando Comparte, se aleja, bueno, Voy a comparte. compartir. ¿Sí? Ya, ahí vamos a ver la pantalla de Omar, más conocido como Omar. Oscar, ya. Cuando lo intentaba colocar igual, a ver cómo Espérate, era. ¿qué función es esa? Raíz cúbica de X. Raíz cúbica de X. Mira, fíjate que si la ves, bueno, no sé. Ya no, dale nomás. Después le digo algo. C y D deben ser 0, claro que sí, pues. Ahí María Francisca le está dando el dato. C y D deben ser 0. O sea, ¿qué es lo que hacía el C? ¿Qué movimiento produce el C? ¿O qué hace el C? desplazamiento horizontal. Desplaza horizontal. Y el D desplaza vertical, ¿cierto? Si pongo esos en 0, no hay movimientos horizontales ni verticales. Entonces estoy ahí, tal cual. Sin moverme de mi centro. Ese centro va a ser el 0,0. ¿Ya? El C y el D trasladan horizontal y verticalmente. Muy bien. Esa es la síntesis. ¿Ya? El B y el A tienen otras características. El A ya lo descubrimos. Falta ver el B. Pero falta decir por qué. Falta decir por qué el C mueve contrario. ¿Ya? A ver, ponga el B en 1, Oscar, y el C, muévalo. Mire, el C positivo lo tiró hacia la izquierda. C igual a 0, la dejó donde estaba, y el C negativo lo tiró hacia la derecha. ¿Por qué pasa eso? ¿Alguien podría explicármelo? ¿Podría decirme por qué pasa eso? Y
Es O que como sea, está dentro de la raíz, tiene que ver también con el X de la original, ¿no? Sí, ya. Y como Como, estamos hablando de los números reales, esa X tiene que ser mayor o igual que cero. ya. En este Ya, y caso, entonces en este caso ahí me quedé media perdida. podría ser menor que cero. ¿Sí? Ah, Sí, porque es cúbica. claro. Se ven chiquititos los números. Ah, entonces no sé, yo decía que si era positivo, entonces por sumarle un número positivo y sacaba la raíz. Es que igual puede ser positivo o negativo el resultado, ¿no? No Sí, sé, puede profe, le ser estoy positivo. chamullando. Mire, déjelo ahí y vamos a hacer un pequeño calculito. Fíjese, aquí estamos trabajando con la función raíz cúbica de x, ¿cierto? Esa es la función original, la f. ¿Ya? Y estamos moviéndola o considerando la función raíz cúbica de x más c, ¿cierto? Tengo aquí un punto de referencia que es el 0,0. O sea, cuando el x vale 0 es donde se produce este cambio de esa curva a esa curva. ¿Sí? ¿Lo entiende así? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a estudiar dónde está este punto, el 0, pero en esta nueva función. Yo sé que si dentro de la raíz hay un 0, me da ese punto. Entonces me pregunto, lo que esté dentro de la raíz, ¿cuándo se hace 0? Y ahí aparece la magia del menos c. Es decir, si le pongo x más 3 en la raíz cúbica, significa que el x se hace 0 en el menos 3. Entonces se va a mover aquí, al menos 3. Y de aquí va a empezar mi función, mi gráfica. Cuando le puse un c positivo, al hacer el despeje, se cambia de signo. Entonces, por eso el c que pongo aquí me indica el movimiento opuesto al que tengo que hacer de manera horizontal. Pongámoslo a prueba. Mueva el C. Mueva el C. 2 minutos para la vaca. Eso, ya. ¿Y los sushi? No pasa nada con los sushi. Mueva el C. ¿Le da? Sí, pues claro. Mire, deténgalo en el 2, por ejemplo. Ya, hágale zoom ahí. Hágale zoom a esa parte del... Justo pasó por el 2. ¿Por qué? Porque claro, estamos viendo dónde la cantidad subradical se hace 0. Se hace 0 en el menos 2. Entonces eso es lo que se movió. ¿Se entiende? Así sí, po. Así es clarísimo. Ya, ¿cómo va? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿El proceso? ¿Cómo ha sido? Clarísimo, exactamente. Muy bien, Andrea. Quedé re loco, ¿viste? Perfecto. Pero fue una pregunta, es que, por ejemplo, que yo estaba haciendo la del valor absoluto, la A me hacía la concavidad y la amplitud, pero la B también me modifica la amplitud. No hemos hablado del B. Hablamos de la A. Listo. Concavidad más amplitud. Hablamos del C, que es movimiento horizontal, Horizontal y la D contrario. que era vertical. El D es movimiento vertical. ¿Pero es contrario o a favor del signo? Mueva el No D. sé, Por favor. explícamelo. Sí, no.
es a favor del signo. Si aumenta el D, sube. Claro. ¿Por qué? Porque está sumando afuera. ¿Cierto? Ya, mire, póngale stop, porque le voy a hacer una explicación aquí. Tengo la función, la raíz cúbica de x, ¿cierto? O mi función f de x. Si la función g de x es f de x más d, ¿ya? Este d está actuando o sumándole al f de x, está sumándole al i. Al i de mi recorrido le sumo d. En cambio el c, que va a ser f de x más c, el c le está sumando al elemento del dominio. Entonces por eso es un movimiento horizontal, porque el c afecta al x del dominio, mientras que el d afecta al i en el recorrido, y el recorrido lo tengo acá en el i, mientras que el dominio está en el eje x. ¿Ve la diferencia y la relación? No, sí, eso lo entiendo, pero ahora no sé qué hace la B. Ya, pues, la B, ¿a quién afecta? Es que no sé cómo afecta esta función, pero como le dije, yo con la de valor absoluto también me la estaba abriendo y cerrando. Ya, pero cálmese. Veamos, si ya aprendimos algo, usemos eso que aprendimos. El B está multiplicando ¿a quién? ¿Al X o al f de X? Al X. Al X. Entonces el B va a afectar al dominio. El A por f de X está multiplicando al Y, entonces afecta al recorrido. En el A veíamos concavidad y amplitud, es decir, si se pegaba al eje Y o se abría del eje Y, ¿cierto? Entonces el B tendría que verse, pero en torno al eje X. ¿Ya? Observemos así la variación del B. Vamos, pongamos, no sé, ¿quién? Cualquiera. O Sabrina, tú, ya que no has compartido, que solo has visto y respondido. Sabrina, comparte tu pantalla. Antes se había compartido, pero bueno. Ah, perdón. ¿Verdad que hiciste el valor absoluto? Ya. Ahí Ya. el B. Ya, el B. El A, déjalo en 1. Ah, que cuesta mucho moverlo. Póngale lo que hizo Richard. 3 puntitos, configuración, incremento en 1. Que lo tenía en el 001. Pero tiene que Ahí ser exactamente. donde dice B igual los números, podéis borrarlo y escribir encima. Si uno y la corta. No escuché bien, perdón. Propiedades. Apriete ahí, Ahí propiedades. donde dice. Bueno. Ahora, deslizador. Deslizador, ¿sí? Incremento 1. Ya. Yera, dice. ¿Quién dice? Yera. Ya, ahora póngale. Ahí Ahí. está. Ahí está. Ya, perfecto. ¿Y ahora qué le? Ahora, movamos el B. Dele play al B. ¿Qué hace el B? Hace lo mismo que el A. Cuando pasa esto, conviene cambiar de función. ¿Ya? ¿Cómo así? En vez del valor absoluto, ponga otra función. Ponga. Mire, va ¿Puedo a pasar poner la de la X sola? Póngala la X. No, va a pasar lo mismo. ¿Sí? Ah, Ya, póngale X. Póngala X. Pero en la F. No. En la F, la de ¿dónde? arriba. Aquí. Ahí. Denle un clic. Borre eso y ponga X. Borre las barras también. Ahí. X. Enter. Y dele clic. O sea, dele play. Pasa lo mismo. Sí, porque la f de x da lo mismo si multiplico
el x o el f de x, porque son iguales. No se va a ver, ¿ya? Tampoco se ve. No se va a ver ni con el valor absoluto, ni con la x, y tampoco se va a ver con la x cuadrado. Mire, ponga el x al cuadrado. A ver, Shift gorrito y 2. Y estamos listos. Ya, ahí y ahora moví algo parecido, dele no play, importa. ¿no? Moví algo, no sé por qué se ve así ahora. Ah, porque le puso las llaves. Que no sé cómo quitarla. Borre todo entonces. Borre. Borro Back, todo. back, back, back. No, deshacer. Arriba, fíjese. No sé. Ay, Ahí, deshacer. profe, esto es más complicado que el látex. Ya, ¿Ya no, qué sí es hago? fácil. Espérese. Ahí apriete la F. 2 clics. Y ¿Ya? ahí retroceda. Eso. ¿Y ahí cómo hago? Y Espere, apriete mejor aquí. Shift y la tecla que está al lado del P. Ahí mejor. Ah, y ahí está. Listo. Enter. Que siempre se me olvida dónde está el teclado aquí. Ya, entonces moví el B. Ahí. No. ¿Cómo quito esto de acá abajo? No sé qué pasa, profe. Ya, a ver. Eh, borre todo eso de la F. Ah, póngale F de X. Ay, Sabrina, profe, cambio de persona, me está dando vergüenza que no me Sabrina, funcione no, esta cosa. mire, espérese. Aquí, ponga F paréntesis X igual a X al cuadrado. Borre eso, borre. Siga borrando ahí, paréntesis. X igual Espere, ¿dónde está el igual acá? arriba del La 0. X. Ya, X y aquí elevado a mejor 2. te lo elijo acá arriba. Ya, Ahí sí. ahí sí, enter. Ahí Ay, sí, hasta que sale la cuestión. ya Sabrina. Hace lo mismo, ¿cierto? Sí, pues. Ya, no nos sirve para ver. No, pues. Ya, cambie la función, ponga un logaritmo. Pucha. Ya, ¿cuál Pero, se la dejo? ya, borre eso. Otra más. Apriete aquí. Sí, porque sabe que yo para escribirle no le sirvo. Ya, aquí le pongo. Apriete aquí. Apriete aquí. ¿Sí? Y ahora Ujú. escriba la base, ponga el 2. Ya. Y ahora aquí, en el argumento, X. Adentro. X. Perfecto. Ahora enter. Ya. Ahora póngale play. Fíjese lo que hace el B. Ahora sí cambió. Esta es la original. ¿Cierto? Y se está moviendo. ¿Cómo? No sé, con si se de primera. Mire el gráfico con la cabeza inclinada a 90 grados hacia su hombro derecho. Ya. ¿Ya? Y va a ver, Ujú. o tendría que ver lo mismo que hace el A. El A lo está pegando hacia el eje, pero lo está pegando ahora hacia el Ah, eje, hacia este eje X. ¿Sí? El B lo va a pegar al eje X. ah, ¿Sí? sí. Y fíjese que la gráfica da hacia acá. Eso me va a servir para explicar con la función de logarítmica, pues. Entonces, Claro que ¿qué sí. de explicación le doy cuando estoy, o sea, la misma explicación, Sí, sí, es la misma. cuando con cualquier función? Con la misma, sí, es la misma explicación. ¿Ya? Ya, y eso con palabras técnicas, ¿cómo se llamaría? Primero, el B hay que ver que va a modificar el dominio. Porque cuando pongo logaritmo de bx, ¿ya? Si el b es positivo, tengo dominio positivo. O sea, la x está obligada a ser positiva, ¿cierto? Ujú. Pero si el b
es negativo, como el logaritmo está definido solo para números positivos, obliga a que el x también sea negativo. Entonces ahí se produce la gráfica para acá. ¿Sí? Lo que antes el a hacía el cambio así, en una simetría en torno al eje x, ¿cierto? El b hace la simetría en torno al eje y. ¿Sí? Ya. La concavidad, en este caso, la vemos hacia la izquierda o hacia la derecha, no hacia arriba o hacia abajo, como lo hace el A. ¿Por qué? Porque la veo en el dominio. Así. ¿Se entiende? Sí. Y mientras más chico sea el B, o sea, entre 0 y 1, más pegado va a estar al eje X, ¿sí? Y mientras más grande, va a ser más pegado al eje Y. O sea, más alejado del eje X. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Ahí están los 4 parámetros de la función. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario que quiera hacer? ¿Algo que no haya quedado muy claro? Sí, se puede hacer 3D. Se puede hacer 3D, se puede programar para que haga aplicaciones, ¿ya? Hay un montón de juegos. De hecho, aquí mismo en la página del GeoGebra, voy a compartirles. En la página de GeoGebra, si usted ingresa, bueno, se puede registrar, es gratuito, va a encontrar, mire, aquí hay calculadora o recursos para el aula, va a encontrar un montón de cosas ya hechas con GeoGebra, ¿ya? Por ejemplo, para básica, media, clases, lo que sea. Eje, ya vengamos a álgebra. Operaciones con polinomios, ya. Y aquí tengo una aplicación, ¿sí? Programo polinomios, veo la solución. ¿Qué más? Algo más entretenido con geometría. Geometría, cuestiones Funciones maravillosas. también. ¿Ah? Busque con funciones también. Ya, bueno. No puedo creer, no puedo acceder. Ahí está. Puedo mover la función. Calcula más. Bueno, aquí tiene que, no sé, echarle un vistazo. Echarle un vistazo, a ver. Función media, veamos en geometría. Mire. Wow. Ya. Son muchas cosas que tiene para ver y que en algún momento usted también podría llegar a hacerlas. ¿Ya? Pero tiene que aprender un poquito más, se lo van a mostrar en su curso de TIC. Por nuestra parte, nuestra sesión era usar deslizadores, usar funciones y ver cómo esta herramienta dinámica nos ayuda a entender esta variación de los parámetros, ¿ya? Y entendemos que
esa variación de los parámetros es para cualquier función. Por lo tanto, sabemos que va a afectar el dominio o el recorrido y de qué forma lo va a hacer. ¿Ya? Eso, vamos a profundizar sobre algunas funciones, por ejemplo, logaritmos, exponenciales, cuando sea el momento de estudiarlas. Puede usarlo para funciones trigonométricas también y ver la amplitud, ver el periodo, ver la diferencia de fase, que también están aquí. El menos c partido por b, en la diferencia de fase, la ve aquí, porque tiene un desplazamiento horizontal en menos c partido por b. Ve que el periodo es 2pi partido por valor absoluto de b, ve que la amplitud es a, porque hace la concavidad, hace la amplitud, lo ve, lo interpreta ahora desde una perspectiva más general, no solamente para las sinusoides. Si no hay alguna pregunta adicional, quedamos hasta aquí, satisfechos con el trabajo que hemos hecho y espero que haya disfrutado de esta sesión. ¿Alguna pregunta? ¿No? Todo bien, profe. Estuvo muy buena la clase Todo de hoy bien. día. Qué bueno, me alegro que Sí, haya está buenísima, muchas gracias. aprendido un montón. Excelente. Nos vemos en nuestra próxima sesión, el jueves. ¿Ya? Chao, profe, que esté Chao, que estén bien. bien. Chao, profe, Chao, que esté que bien. estén bien. Gracias. Chao.